se dio a conocer el informe mundial de Amnistía Internacional, que durante mucho tiempo, pero era algo que se esperaba, pero muy ávidamente en distintas partes del mundo, porque marcaba un poco cómo podía irse avanzando en materia de derechos humanos en los distintos países. Vamos a conversar hoy día con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, sobre yo me voy a poner los anteojos y voy a tener como informante secreto algunas de las cosas que hay acá, pero primero que nada, muchas gracias por estar acá, Rodrigo. A ver, ¿cuántos países abarca este informe? Bueno, buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. Este informe que hacemos abarca 156 países. Es un informe que, como tú bien señalaste, realizamos hace muchos años. Muchos años. Sí. Amnistía Internacional tiene 61 años ya de historia, de trabajo por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. En su momento, en los años 70, se nos dio incluso el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que hemos hecho, por la erradicación de la pena de muerte, la prohibición de la tortura, en favor de presos de conciencia. Y hoy día vamos trabajando cada vez más temáticas. Y como tú señalas, un informe que a veces los gobiernos dejan de lado, como que no quisieran verlo, hay otros que son más receptivos, y Amnistía trata de hacer un esfuerzo siempre por la rigurosidad técnica, la contundencia respecto a lo que decimos en ese informe que tú bien has mencionado. Ahora, es bien interesante esta última parte que mencionaste, porque normalmente cuando se informa en los distintos países, Chile incluido, sobre el informe de Amnistía Internacional, da la sensación de que es un informe que hay un grupo de cabezones que han visto todas las situaciones a través del año, qué sé yo, de los 2 años, y emiten opinión al respecto. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito cómo se hace el informe? Porque quizás eso podría colocar el informe en el nivel de seriedad que merece para ser analizado, leído y, por cierto, evaluado. Sí, por cierto, tenemos esos cabezones o expertos en derechos humanos. En Amnistía Internacional hay especialistas en distintas materias de derechos humanos. Tenemos los equipos en cada país, tenemos presencia con oficina en al menos 90 países a nivel global. Y básicamente lo que hacemos también es solicitar información a los gobiernos, a las autoridades estatales, la contrastamos con la que tenemos desde Amnistía Internacional. También tenemos mucho vínculo con la sociedad civil, porque no nos podemos quedar simplemente con lo que dicen las autoridades del Estado, los gobiernos de turno. Entonces hay un manejo de información a través de varias fuentes, y básicamente lo que nosotros hacemos es chequear básicamente lo que son las obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos, que están en los tratados, que están en la jurisprudencia de los órganos internacionales, en relación a las normas, a las prácticas que van teniendo los estados, los gobiernos, el Congreso y otros órganos del Estado. Y eso finalmente redunda en un informe que hacemos cada año, donde analizamos la situación en cada uno de los países y vamos viendo tanto avances que hay, por ejemplo, hay avance importante en Chile y en otros países del mundo, como también, por cierto, motivo de preocupación o incluso retrocesos. Ahora, esta es una situación que probablemente les debe ocurrir a ustedes hace mucho tiempo, que cuando el informe es relativamente positivo hacia un país, pero el país lo ondea, pero en lo más alto lo usa, pero cuando ese país u otro no tiene una calificación tan buena y a través de las acciones que se han realizado y que ustedes detallan, aparece más menoscabado en su relación con los derechos humanos, bueno, prácticamente no se emite opinión alguna y algunos países incluso bloquean la información. ¿Cómo es esa relación, cómo han visto ustedes esa relación de, a ver, si es que me trata bien, lo uso, y si es que me trata mal, lo ignoro?
Yo te diría dos cosas sobre eso, Fernando. Una, tiene que ver con lo que tú señalas. Efectivamente, las violaciones de derechos humanos para los estados suelen siempre ocurrir en otros países, claro, en los vecinos o en los que están muy lejos, pero no en mi propio país. No soy yo como estado el que cometo la violación a los derechos humanos. Nos pasó mucho acá en Chile que gobiernos de distintas tendencias políticas citaban los informes de Amnistía Internacional respecto a lo que sucedía en Venezuela, en Nicaragua, pero el 2019, cuando no solo Amnistía Internacional, sino otros organismos internacionales cuestionamos lo que sucedía respecto a la violación de derechos humanos al estallido social, ahí se señaló por parte de la autoridad en ese momento del gobierno del presidente Piñera que nuestro informe era sesgado, que era tendencioso y todo eso. Esos mismos informes que citaban cuando se trataba de la violación de derechos humanos en otros países. Pero además pasa otro fenómeno que nosotros hemos llamado este año el doble estándar en derechos humanos, que viene tanto de los estados como de organismos multilaterales. Porque hemos tenido, por ejemplo, organismos multilaterales que han actuado muy fuertemente en relación a la invasión rusa en Ucrania. Ha habido condena de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha habido una investigación bastante rápida que ha avanzado de la Corte Penal Internacional, pero no ha habido esa misma fuerza, por ejemplo, respecto de y sobre todo los países occidentales, respecto a Arabia Saudita, respecto a Egipto, respecto a países de los cuales son socios, o respecto a China, por otras razones probablemente económicas. Entonces, a veces critico las violaciones de derechos humanos y lo hacen los organismos multilaterales, y a veces miro para el lado cuando por intereses políticos o económicos me conviene. Sí, ese punto por eso lo quise plantear así, porque yo me imagino que la recepción tiene mucho que ver con cómo va mi país en la parada en el informe. Ahora, ustedes usan, para entender un poco más, ¿ustedes usan personal propio para analizarlo o usan todas las instituciones de cada país que colaboran entregando información? ¿Cómo es? O sea, tenemos nuestro propio equipo de investigadores, de investigadoras que realiza el informe, pero por cierto, como te decía anteriormente, solicitamos también información a los estados. Nos proporciona muchas veces información estadística, también análisis cualitativo, esa es una fuente importante. Organizaciones de la sociedad civil en cada uno de los países. Tú entenderás, por ejemplo, pensando en Nicaragua, que no podemos quedarnos con la información oficial que da el régimen de Ortega respecto de la situación de derechos humanos, respecto de las prisiones políticas, de las ejecuciones extrajudiciales, sino que tenemos que recurrir también a otras fuentes, muchas veces de organizaciones de la sociedad civil. Y tenemos nuestros equipos de investigadores, personas especialistas en derechos humanos, que analizan esa información, que la procesan y finalmente redunda en este informe donde se analiza la situación de 156 países, planteamos tendencias en distintos temas de derechos humanos y hay un análisis particular respecto de cada uno de estos países. Oye, Rodrigo, yo entiendo que en América Latina, llamémoslo así, hay solamente un país que no permite la entrada de Amnistía Internacional a revisar su situación, que es Cuba. Así es. ¿Qué otros países hacen más o menos lo mismo alrededor del mundo? Bueno, Rusia, desde la invasión del año pasado a Ucrania, también nos invitó a salir del país. Y por cierto también en distintos otros países de Asia, en Irán, Afganistán, por cierto, no somos bienvenidos. Hay otros países donde hemos recibido amenazas, persecuciones, pero no solamente nosotros como Organización Internacional de Derechos Humanos, sino es algo, Fernando, que sucede a muchos defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina especialmente. En América Latina, si pensamos en países como México, como Colombia, como Brasil, son permanentes los ataques, la amenaza a personas que defienden los derechos humanos, que defienden el territorio, que defienden el medio ambiente o que realizan trabajo a veces de oposición a los regímenes de turno en cada uno de sus estados. Sí.
Cuando un país se niega, por ejemplo, ¿queda en blanco o ustedes igual consiguen cierta información por otras vías? No, logramos recabar antecedentes de otras formas. De hecho, respecto, por ejemplo, de Rusia, tenemos información en el informe respecto de Irán, que son países que te mencionaba. Tenemos igualmente un capítulo respecto a los avances y sobre todo los retrocesos en esos países. Entonces, igualmente logramos a través de distintas fuentes de otras organizaciones que hay en esos países, especialmente tener antecedentes y poder dar un reporte a la comunidad internacional, a la sociedad, a los ciudadanos de todos los países del mundo respecto a cómo estamos en materia de derechos humanos. Lleguemos a la casa, po. Estamos Perfecto. en Chile. ¿Cuál es la perspectiva, para que la cuentes tú? Yo tengo aquí el resumen, pero de la situación de nuestro país. Nos parece importante, primero que nada, hablar de derechos humanos este año que se conmemoran 50 años del golpe de Estado. También es importante señalar que llevamos un año del gobierno del presidente Boric. El año pasado, cuando llegó al gobierno, señalamos que recogía un legado sombrío del gobierno anterior porque habían habido violaciones de derechos humanos graves y generalizadas durante el periodo del estallido social y que tenía que hacerse cargo el nuevo gobierno de enfrentar esas deudas. Después de un año hemos señalado que hay algunos avances importantes, como es el inicio del diseño del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas. A los 50 años del golpe, sin lugar a duda, es fundamental que esa tarea persista, que sigamos buscando a todas las personas y esclareciendo lo que sucedió con todas las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. Es importante también la mesa de trabajo respecto a reparaciones a víctimas del estallido social. Es importante que se haya firmado el acuerdo de Escazú. También que haya un enfoque de derechos humanos en la política exterior. Hemos valorado que el presidente Boric ha cuestionado las violaciones de derechos humanos en Perú, en Nicaragua, las que se cometen en Palestina, y esos son avances importantes. Pero hay deudas, hay compromisos que no se han cumplido. ¿Cuáles, por ejemplo? Estimamos que hay dos ámbitos sobre todo que son muy preocupantes. Uno, lo que tiene que ver con todo lo relacionado con la crisis migratoria, pero sobre todo, Fernando, con lo que tiene que ver con las obligaciones que tiene el Estado de Chile respecto a refugio, respecto a la necesidad de protección internacional. Tenemos una crisis migratoria en América Latina debido a la crisis política y de derechos humanos que hay en Venezuela. Lo sabemos, el expresidente Piñera fue a Cúcuta hace algunos años atrás. Hay más de 7 millones de personas que han salido de Venezuela. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de ese problema de manera multilateral, como entendemos hoy día lo quiere hacer el gobierno de Chile. Lo que no puede ocurrir en todo caso, porque Chile ha suscrito tratados internacionales y tiene una ley de refugio, es que personas que están en la frontera y que están escapando de Venezuela por razones de persecución política u otras razones por la crisis de derechos humanos que haya, que no se tramiten sus solicitudes de refugio. Y eso se sigue haciendo y así lo señaló la Corte Suprema recién la semana pasada. Entonces ahí tenemos una deuda importante, un compromiso todavía que no se ha cumplido. Y lo otro tiene que ver con la reforma a las policías. Y sé que eso no es tan popular hablarlo en estos días cuando hemos tenido un nuevo homicidio, cuando fue asesinada la funcionaria Rita Olivares, y por cierto que es un homicidio que todos condenamos, que todos lamentamos, que nos entristece. Pero la reforma a las policías sigue siendo necesaria y no solamente desde una perspectiva de que la policía cumpla con las obligaciones de derechos humanos, sino también para tener una policía que pueda realizar mejor su trabajo de brindarnos seguridad a todas las personas. Y esa reforma a las policías, Fernando, todavía lamentablemente no se comienza a realizar en este gobierno. Hay que recordar, porque aquí hay un trazado, digamos. La presidenta Michelle Bachelet no hizo los cambios en la policía. Así es. En un momento, a pesar de que se denunciaron y apareció la operación Huracán en ese momento. Apareció la operación Huracán, apareció toda la situación de lo que se denominó el Paco Gate, en fin, una serie de cosas.
Posteriormente llega el presidente Sebastián Piñera y es tremendamente elocuente en que dice que se va a producir una reforma. De hecho, le pide la renuncia al general Villalobos el primer día. El primer día. Y le pide la renuncia a varios más también. Le pide la renuncia al general director Hermes Soto después del asesinato de Camilo Catrillanca. Después de una semana le pide la renuncia al general Hermes Soto y a un conjunto de otros generales. Claro, entonces, todo iba en la dirección correcta, digamos. Se estaba dando una serie de situaciones que uno podría pensar generaba una posibilidad de cambio en esta situación. Pero se propuso ahí hacer un cambio radical, una reforma radical a todo lo que era el cuerpo de grupos especiales, de carabineros, en fin, después del estallido. En fin, lo planteó incluso en ese entonces la ministra Carla Rubilar en Tolerancia Cero, pero nada de eso por lo menos pasó durante su gobierno. Y durante el gobierno del presidente Boric, que se llegó con un montón de llamemos así, ideas que criticaban de alguna manera lo que se había hecho anteriormente. Bueno, hasta ahora no ha cambiado mayormente la cosa y estamos viendo, por cierto, situaciones tremendas, tanto en la civilidad como, ahora tú lo recordaste, en asesinatos a carabineros que vuelven a poner en tema de juicio a ver no solamente la preparación de las fuerzas policiales o del ejército que están siendo utilizadas en todo el territorio, sino si eso corresponde o no corresponde a los criterios de las policías modernas y los ejércitos modernos, pero no vemos cambios mucho. Estoy de acuerdo con el análisis que hace Fernando y desde Amnistía consideramos que ha estado muy mal puesto el foco de la discusión en los últimos días. Porque aquí, la verdad, todos estamos en contra de la delincuencia, todos queremos enfrentarla. El avance del narcotráfico es claramente muy preocupante. No puede ser lo que ocurrió la semana pasada, que se cerraron varios colegios en la región de Valparaíso por un narcofuneral. Eso no es aceptable. No es, por cierto, aceptable que hayan sido asesinados 2 carabineros en tan poco tiempo. Dicho esto, hay que enfrentar el problema de fondo. El problema de fondo es que estamos teniendo policías que lamentablemente no están pudiendo enfrentar los fenómenos delictuales actuales, que son más complejos, a veces más violentos. Hay problemas, como tú mencionaste, probablemente de formación. Se requiere probablemente más y mejor formación. Los suboficiales salen después de 2 años. Probablemente se requieren mejores instructores también. Hay que avanzar también en mejores equipamientos, en una regulación del uso de la fuerza a través de normas legales muy precisas como se establece en otros países. Y sin embargo vemos que los proyectos de ley que se van a discutir en los próximos días básicamente están enfocados a 2 cosas. Uno, aumentar penas respecto de delitos cometidos contra carabineros, y ya eso se hizo el año 2005. Las penas respecto de amenazas, de lesiones y de homicidio son muy altas respecto cuando son cometidas contra funcionarios carabineros y la Policía de Investigaciones. Llegan a presidio perpetuo calificado, la pena más alta que está contemplada en nuestra legislación. Y el otro proyecto, la otra idea que está puesta arriba de la mesa, una legítima defensa privilegiada, que ya existe también en la ley de investigaciones, en la ley orgánica de investigaciones y en el Código de Justicia Militar respecto a carabineros. Existen varias hipótesis. Pero lo que se quiere al parecer es que nunca rinda cuenta un policía respecto al uso de la fuerza cuando lo hace, y eso no existe en ninguna sociedad democrática, no es compatible simplemente con un Estado de Derecho. Ahora, Rodrigo, ayer conversando con Mario Desbordes, exministro de Defensa, él planteó una cosa que a mí me llamó la atención. Él planteó de que habían disposiciones que se habían creado en una serie de proyectos de ley o de leyes que establecían que tenía que haber una suerte de equilibrio en la reacción del cuerpo de carabineros ante el delito.
no necesariamente una proporcionalidad, pero una suerte casi de equilibrio, donde que yo tenga memoria, y he viajado harto, por definición, en los cuerpos de policías que pertenecen al Estado, tienen la autoridad para no ser equilibrados al mismo punto del delincuente. Todo lo contrario, si es que tú quieres pararlo, necesitas tener mayor fuerza, si no, van a repartirse los muertos nomás. Sí, yo creo que aquí el ex diputado Desbordes, ex ministro de Defensa, está técnicamente equivocado en su análisis, porque los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza son de necesidad, proporcionalidad, legalidad, responsabilidad y rendición de cuentas en el uso de la fuerza. Y la proporcionalidad no significa, por supuesto, que un policía no pueda hacer uso de la fuerza de una manera que pueda repeler un ataque violento de un policía, de una persona que comete un delito. Obvio, nos parece a todos obvio. La proporcionalidad lo que significa es que el policía tiene que utilizar la fuerza necesaria para repeler, para reducir eventualmente a esa persona. Pero lo que no puede ocurrir es que se utilice una fuerza excesiva a eso. Recordará, Fernando, el caso muy famoso de George Floyd en Estados Unidos, sí, esta persona negra que estaba en el piso y donde ya estaba detenida y se lo seguía apretando, asfixiando en el cuello hasta que fue asesinada por un policía. Eso es lo que no puede pasar cuando se utiliza la fuerza de mala manera, de manera excesiva, violando los derechos humanos. Pero por supuesto que la proporcionalidad no significa lo que está diciendo el señor Mario Desbordes. No. Mario estaba criticando eso. Está en el mismo sentido de lo que tú dices. No, Mario... Pero en Chile no existe ninguna norma que diga eso. En Chile los protocolos de Carabineros no dice que se requiera, dicen exactamente que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y necesario para repeler el ataque de una persona que comete un delito. Ahí, por definición lógica, si tú le entregas a un cuerpo de policía armamento y recursos para enfrentar a la delincuencia, no puede ser una situación donde la forma de llegar impida que el control lo tome la policía del Estado. Y eso inevitablemente va a requerir, como lo sabemos en montones de otros países se ve, va a requerir de que en algunas ocasiones y evaluando criteriosamente la situación, tú vas a necesitar tener no solamente más gente, sino que más recursos para enfrentar a la gente que quieres detener. Por cierto que sí, por cierto que sí. Y yo diría que ese debiera ser un punto más o menos pacífico, no discutido. Y otra cuestión, Fernando, que se ha escuchado mucho la última semana, que a Carabineros le faltan atribuciones. O se le ha quitado respaldo, se le han quitado atribuciones. Eso no es así. En los últimos 20 años no se le ha quitado una sola atribución a Carabineros. Al contrario, se le han otorgado más y más atribuciones. Se han aumentado las penas cuando son delitos contra Carabineros, se estableció el control preventivo de identidad, se le han otorgado otras atribuciones. El problema no tiene que ver con atribuciones legales, el problema tiene que ver con mejorar la gestión y la eficiencia policial. Rodrigo, ¿cómo puede la gente que nos está mirando informarse de este informe, que yo tengo un resumen chiquitito, pero me imagino que está completo en alguna parte? ¿Cómo lo puede hacer? Está completo en nuestra página web, se puede descargar en nuestras redes sociales también, en Instagram, en Twitter, tiene casi 500 páginas. Está el capítulo de Chile, están los capítulos de otros países de la región y del mundo. Hay también una parte general sobre las tendencias principales, todo lo que señalaba antes sobre este doble estándar de los países y de los organismos multinacionales está analizado en el informe, así que invitamos a las personas a informarse y sobre todo con los debates que se están dando hoy día en Chile. Hay que opinar informado. Y hay que entender que los derechos humanos hay que defenderlos siempre. Rodrigo Bustos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias.